Primero voy a presentarme, mi nombre es Juan José Díaz Antuña, dentro de Icertis tengo el rol de Cross Transformation Manager y también soy Partner Owner en la relación de Icertis con Microsoft. Os voy a explicar un poquito qué somos en Icertis. Icertis somos una consultora tecnológica a día de hoy con más de 2.000 empleados profesionales de acuerdo que trabajan dentro de Icertis. Tenemos una historia de más de 28 años de acuerdo de existencia. Es una consultora nacida en Asturias, de acuerdo, en Gijón concretamente, pero que ha desarrollado de acuerdo diferente su expansión de acuerdo tanto a lo largo de la península ibérica, España, Portugal fundamentalmente, como Latinoamérica y Europa. Tenemos sedes en España, en Madrid, en Gijón, Madrid, Barcelona. Portugal tenemos en Lisboa y luego tenemos en Sudamérica, de acuerdo, dentro de lo que es México, Colombia, Perú y también en Estados Unidos. En Europa tenemos dentro de lo que es Suiza y UCA. Bueno, un poquito lo que es lo que son las diferentes ubicaciones, de acuerdo, y qué es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos en Icertis? Bueno, en Icertis tenemos diferentes áreas estratégicas, ¿vale? Yo estoy dentro de una que se llama Creación Infrastructure, que como podéis ver en su nombre, viene a ser lo que es la ingeniería de sistemas de toda la vida, ¿vale? Donde hacemos fundamentalmente servicios de modernización de TI, servicios gestionados sobre operaciones de acuerdo de entorno de TI, y todo eso lo hacemos dentro de entornos de nube pública, híbrida, privada. Aparte de eso, dentro de otras áreas, de acuerdo, tenemos, por ejemplo, Software Engineering, tenemos Digital, Customer Experience, Enterprise IT Governance, o sea, diferentes áreas, una parte de ciberseguridad, diferentes áreas que componen lo que es Icertis. No me voy a meter mucho en esto, solo es únicamente una pequeña introducción para que lo tengáis, ¿vale? Dentro de Cloud Infrastructure, lo que os comentaba un poquito antes, ¿vale? Nosotros hacemos 4 columnas, vamos a llamarlo así. La primera de ellas, que es la de modernización a nivel de tecnología TI. Aquí lo que hacemos son procesos de análisis y consultoría, ¿de acuerdo?, sobre los diferentes entornos que pueda tener nuestro cliente, y a partir de ahí evolucionamos el mismo, ¿de acuerdo?, hasta pasarnos a un entorno totalmente moderno, basado fundamentalmente en entornos de nube pública y basados en entornos de microservicios. A nivel de productividad, trabajamos con entornos de Modern Workplace, obviamente, que vamos a empezar a ver hoy dentro de lo que es el webinar, cómo pasarnos de un entorno, vamos a llamarlo así, tradicional, a un entorno de puesto de trabajo moderno. Y luego también tenemos 2 columnas adicionales, que son, aparte de nube híbrida, ¿vale?, donde lo que hacemos, gestionamos todo lo que son tanto los diferentes entornos que podamos tener combinados de nube privada con nube pública, así como hacemos lo que es arquitecturas, diseños, etcétera, etcétera, de acuerdo a ese tipo de entornos. Y por último, toda la parte de servicios gestionados, es decir, la operatividad del día a día de cada uno de los entornos, tanto de nube privada como de nube pública. Bueno, pues dicho esto, esta pequeña introducción a lo que es Icertis y a lo que hacemos dentro de Icertis, os vamos a comenzar ahora con la parte de migración, vamos a llamarlo así, en entornos de Microsoft 365, ¿vale? Lo primero que quiero explicaros es qué es realmente Microsoft 365. Se tiende a confundir, ¿de acuerdo?, 365, y esto ya es algo que cada vez va menos, pero bueno, que sigue sucediendo alguna vez, con lo que son las aplicaciones ofimáticas tradicionales de Office, ¿vale? Obviamente, Microsoft 365, una de sus bases, de acuerdo, son la parte de aplicaciones, pero va mucho más allá. Es decir, hay una parte asociada a la parte de servicios, ¿de acuerdo?, o lo que se conocía anteriormente, de acuerdo, como servidores, de acuerdo, que era, por ejemplo, el servicio de correo electrónico, el servicio de Exchange, vamos a llamarlo así, gestor documental, que era Microsoft SharePoint, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero que dentro de lo que es 365 está evolucionado mucho más allá, ¿de acuerdo? Y tenemos otro conjunto de servicios asociados al mismo, ¿de acuerdo?, que nos va a permitir de forma conjunta, ¿de acuerdo?, esa gestión de lo que se llama trabajo moderno, ¿no?, de Modern Workplace. Y os pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? Vais a poder gestionar todo lo que es la identidad corporativa, ¿de acuerdo?, de vuestra organización, a través de lo que es Entra ID, ¿vale? Dentro de esa Entra ID vais a poder gestionar toda la seguridad asociada a esa identidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, múltiple factor de autenticación, por ejemplo, acceso condicional, gestión de privilegios, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también vais a poder hacer, por ejemplo, la gestión de los diferentes dispositivos, ¿de acuerdo?, a través de la herramienta de Microsoft Intune, que os va a permitir gestionar,
¿de acuerdo? Desde dispositivos móviles hasta los PCs Windows, ¿vale? Esos son dos elementos, de acuerdo, los servicios que no son previamente, obviamente, aplicaciones, de acuerdo, sino que vienen integrados dentro de lo que es 365, ¿vale? Y vamos a poder utilizar dentro de lo que es este conjunto de software, de acuerdo, que se llama Microsoft 365 con sus diferentes tipos de licencias, ¿vale? Cuando hablamos de migración, de acuerdo, es porque hay diferentes casos o diferentes usos de migración. Es decir, cuando hablamos de migración significa que nos vamos a traer los datos y los elementos que tengamos dentro de un entorno a un nuevo entorno, en este caso basado en Microsoft 365. Normalmente, en cualquier organización, cuando hablamos de una migración a 365, hablamos de migración de fundamentalmente dos elementos, ¿vale? Por un lado, lo que es el correo electrónico, es decir, un cliente o una organización puede tener su correo electrónico basado en IMAP, ¿de acuerdo?, en un hoster, puede tener su correo electrónico dentro de Google Workspace, o puede tener su correo electrónico en cualquier otro tipo de entorno, un entorno, por ejemplo, de Exchange on-premise, ¿vale?, o cualquier otro servidor de correo asociado, ¿vale?, o que sea en entornos locales. Normalmente el cliente, la organización, quiere que los datos de sus correos electrónicos se migren a 365, ¿vale?, a los nuevos buzones que vamos a tener en 365. ¿Vale? Esa es una primera parte de lo que es el proceso de migración. Y luego hay una segunda parte del proceso de migración, que es la de los ficheros, es decir, la documentación. Lo comentábamos un poquito antes cuando hablábamos de 365. 365 tiene otros servicios, ¿de acuerdo?, que nos van a permitir, vamos a llamarlo así, almacenar datos o ficheros, ¿de acuerdo?, y hacer esa gestión de ficheros, darle seguridad, etcétera, etcétera. Es decir, fundamentalmente, servicios basados en SharePoint, servicios basados dentro de OneDrive, ¿vale? Y todos los servicios asociados alrededor, Teams, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, aparte de mover, la parte de servidores de ficheros puede ser también desde múltiples orígenes, ¿vale? Desde un servidor de ficheros on-premise, desde Dropbox, desde sitios de Google, desde Google Workspace, etcétera, etcétera, ¿vale? Google Drive, diferentes opciones, ¿de acuerdo?, que vamos a poder mover ficheros desde un entorno on-premise o un entorno nube, ¿de acuerdo?, a Microsoft 365, ¿vale? Entonces, son otros elementos fundamentalmente que se trata dentro de una migración, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de traernos de un entorno de terceros a Microsoft 365, ¿de acuerdo?, a lo que son los diferentes datos. ¿Qué consideraciones tengo que tener en cuenta a la hora de migrar o por qué me decido en un momento determinado a migrar, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es identificar los motivos para la migración, ¿de acuerdo?, que pueden ser múltiples, ¿vale? Uno de los más comunes dentro de esos motivos para lo que es la migración puede ser el coste, ¿de acuerdo? Normalmente las soluciones cloud suelen ser económicamente, vamos a llamarlo así, más caras, de acuerdo con un entorno local. Digo de más caras entre comillas, ¿vale? Siempre entre comillas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque un entorno cloud normalmente te da servicios en alta disponibilidad, te da unos SLAs, etcétera, etcétera, que normalmente en un entorno local donde tienes un servidor de ficheros, pues normalmente no tienes, ¿vale? Con lo cual, bueno, de caro o barato, eso lo podemos ver, ¿vale? Pero bueno, sí es verdad que entre dos servicios cloud, por ejemplo, que puede ser Google Workspace o puede ser Microsoft 365, ¿de acuerdo? Ahí sí vas a poder comprar lo que son costes, ¿de acuerdo? Entre una licencia de un tipo y una licencia de otro tipo, ¿vale? Entonces, primer motivo son costes. Segundo motivo puede que a lo mejor quieres migrar. Funcionalidades, ¿vale? Es decir, a lo mejor tú quieres, ¿de acuerdo?, tener unas funcionalidades que tienes en 365, y pongo un ejemplo, Copilot para 365, o utilización de Intune, o, por ejemplo, quiero tener acceso condicional o quiero gestionar toda la identidad de mi organización a través de Entrade, ¿vale? Entonces, esas son funcionalidades, ¿de acuerdo?, por las cuales a lo mejor te decides a migrar a Microsoft 365. ¿Por qué? En un entorno local de hoster o de otras nubes no lo tienes, ¿vale? Cosa importante. Y un tercer punto, ¿de acuerdo?, es la integración, ¿vale? Microsoft y Microsoft en general, ¿no?, y Microsoft 365 en particular, tiene un elemento muy importante, es la integración entre las diferentes aplicaciones y diferentes servicios. Es decir, Microsoft Teams, ¿de acuerdo?, por ejemplo, que es, entre comillas, la aplicación que utilizamos habitualmente para hacer videoconferencia, ¿de acuerdo?, con el entorno de Microsoft,
no solo sirve para hacer, vamos a llamarlo así, reuniones o hacer llamadas, ¿vale? Sino que es un entorno colaborativo totalmente. Y se integra 100% con Microsoft SharePoint, ¿de acuerdo? Con otras herramientas como puede ser Power BI, Planner, etcétera, etcétera, y también con el servicio de correo de Exchange Online. Es decir, esa integración entre las aplicaciones puede ser también uno de los motivos, ¿de acuerdo?, por los cuales yo decido en un momento determinado migrar, ¿vale? Entonces, motivaciones para migrar: coste, funcionalidades e integración. Vale, un segundo elemento, ¿de acuerdo?, que tenemos que considerar cuando al final decido migrar, ¿de acuerdo?, es hacer un inventariado de los recursos. Es decir, tengo que conocer exactamente qué usuarios y grupos, llamamos de grupos entre comillas, ¿vale?, como se llame en el elemento en el que esté originalmente, ¿de acuerdo? Tengo que tener ese inventario para saber qué voy a migrar, ¿de acuerdo?, y qué voy a necesitar para esa migración, ¿vale? Es decir, saber qué buzones tengo que migrar, qué ficheros tengo que migrar y saber también asignar qué licencias debo asignar a cada uno de estos elementos, ¿de acuerdo?, para poder realizar la migración, ¿vale? Obviamente, ya os acabo de comentar, otra cosa que tengo que inventariar son los datos, ¿de acuerdo?, y las aplicaciones a migrar, ¿vale? Es decir, a lo mejor yo solo tengo que migrar correo, ¿vale? Muy bien, pues tengo que migrar X buzones de X tamaño, ¿vale? A lo mejor yo voy a migrar desde Google Workspace. Si voy a migrar desde Google Workspace, lo normal es que tenga que migrar no solo el correo, sino que tenga que migrar los drives, ¿de acuerdo?, de Google, y tenga que migrar los llaves que tenemos en Google. Si tengo una combinación entre servicios de correo electrónico on-premise y, por ejemplo, un Dropbox, sé que tengo que migrar toda la parte de correo electrónico, ¿de acuerdo?, a Exchange Online, con lo cual tengo que también inventariar los buzones que tengo y también de cada uno de ellos, y luego tengo que migrar Dropbox, ¿de acuerdo?, a SharePoint /OneDrive, ¿vale?, en función de cómo tenga esa información metida dentro de Dropbox, ¿vale? Bueno, y un último elemento, ¿de acuerdo?, que va relacionado con el anterior, ¿vale?, es la evaluación de las licencias, ¿vale? Es decir, Microsoft 365 lo bueno que tiene es que te permite jugar muy bien, ¿de acuerdo?, con el tipo de licencia a asignar a un usuario. Es decir, tenemos que hacer lo que se llama un perfilado, ¿de acuerdo?, de usuario. Es decir, dentro de los usuarios de todos los usuarios de la organización, es que hacer un perfilado indicando, pues, este grupo de usuarios utiliza el paquete ofimático, tiene que utilizar correo electrónico y tiene que utilizar Teams. Vale, perfil 1. Perfil 2. Este grupo de usuarios tiene que utilizar correo electrónico, SharePoint, OneDrive, Teams y además Power BI y además tiene que tener lo máximo de seguridad. Tiene que tener evitar acceso condicional y tiene que tener gestionado el dispositivo a través de Intune. Vale, otro tipo de licencia, ¿vale? Y así haciendo el perfilado de cada uno de los usuarios para asignar licencias correctas a cada tipo de usuario. Esto es lo que nos va a permitir en un momento determinado reducir costes, obviamente, ¿de acuerdo? Porque estoy asignando las licencias que necesita cada tipo de usuario, ¿vale? Bueno, y una vez que tengo definidas ese tipo de licencias, obviamente tengo que coger y asignar esas licencias a cada uno de los usuarios, ¿vale? En el proceso de migración, ¿de acuerdo?, para poder yo migrar datos, tengo que tener las licencias previas, ¿vale? Es un elemento importante. Es decir, yo para poder mover datos de un buzón que está en un servidor on-premise a un buzón que está en Exchange Online, ¿de acuerdo?, tengo que tener ya licencia asignada, ¿de acuerdo?, al usuario de Exchange Online, ¿de acuerdo?, para que se cree el buzón. Si no, no voy a poder migrar ni un solo dato, ¿vale? Es decir, las licencias tienen que comprarse antes de realizar la migración. Vale. Uno de los primeros pasos que tenemos que dar dentro de la migración es la limpieza de los datos, ¿vale? Es decir, hay que depurar los datos, ¿de acuerdo? Esto es algo habitual, ¿no? No solo en este proceso de migración, en este caso de a Microsoft 365 desde Google o desde donde corresponda, ¿de acuerdo?, sino en cualquier proceso de migración, ¿vale? No se vayan a migrar ficheros, datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Muchas veces, ¿de acuerdo?, y esto creo que es común a muchas organizaciones, se utiliza el buzón de correo electrónico como una especie de gestor documental, ¿no? ¿Vale? Al final, todo, cuando yo quiero guardar algo, muchas veces se guarda en el correo electrónico, ¿no? Se envía a sí mismo, ¿de acuerdo?, un correo con un fichero, ¿vale? Entonces, son cosas, ¿de acuerdo?, prácticas, ¿vale?,
que en teoría se han hecho de la organización y que supone un volumen de datos que en teoría muchas veces no son necesarios migrar y que debemos tener en cuenta, ¿de acuerdo?, el limpiarlos antes de realizar la migración. ¿Por qué? Primero, por el tiempo de duración de esa migración. Segundo, cuando más datos haya, más tiempo vamos a tardar en realizar la migración. Segundo punto, ¿de acuerdo? Porque si utilizamos una herramienta de terceros para realizar esa migración, muchas de estas herramientas de terceros, ¿vale?, tienen una limitación en cantidad de gigas, ¿de acuerdo?, que podemos migrar, ¿vale? Y tercer elemento, ¿de acuerdo?, porque los buzones de 365 tienen una limitación, bueno, en función del tipo de licencia, tienen una limitación de tamaño, ¿de acuerdo? El tamaño normal son 50 gigas, ¿de acuerdo? Algunas licencias nos permiten 100 gigas y los tamaños más pequeñitos, que son los modo kiosco, son de 2 gigas, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar esta migración, ¿vale? Luego hay opciones de archivado, etcétera, donde si tenemos un buzón más allá de 50 gigas podemos hacer archivado de archivado y demás, ¿no? Pero esto va a ralentizar habitualmente lo que son los procesos de migración, ¿vale? De copiar los datos de un buzón a 365, ¿vale? El segundo punto que tenemos que considerar, ¿de acuerdo?, es la estructuración de los datos, ¿vale? Es decir, sabemos, por ejemplo, si vamos a migrar desde Google Workspace, ¿vale?, y tenemos unos drives dentro de Google, ¿vale?, o tenemos unos shares dentro de Google, tenemos que saber exactamente si esa información va a ir a una determinada librería de SharePoint o si esa información que está en los drives van a ir a los OneDrive correspondientes de cada uno de los usuarios, ¿vale? Es decir, tenemos que organizar de alguna manera, de acuerdo a esos datos que tenemos en el origen, ¿vale? Luego es recomendable, de acuerdo, como segundo punto, con cualquier otro proceso de migración, hacer una copia de seguridad, ¿vale? O tenerla disponible. En función de dónde estés, de tu entorno de origen, que puede ser un entorno on-premise, pues harás una copia de seguridad de tu servidor de correo o tu servidor de ficheros. Si estás en Google Workspace, ¿de acuerdo?, pues puedes realizar una exportación o puedes en un momento determinado, por tipos de... por el propio Google, que te va a mencionar los datos a un tiempo X, ¿de acuerdo?, mantenerlo ahí, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y el tercer elemento, ¿de acuerdo?, que tenemos que hacer es la preparación de la migración de los datos, ¿vale? Es decir, os comentaba un poquito antes, ¿no? Una vez que hemos limpiado, ¿qué volumen de datos voy a tener que mover? ¿Vale? ¿Qué volumen de correo? ¿Qué tamaño, vamos a llamarlo así, tienen mis buzones que voy a mover? ¿Vale? Si tienen 10 gigas, 20, 50, lo que corresponda, ¿vale? Y segundo elemento importante, ¿de acuerdo?, escoger la herramienta de migración. Aquí es donde vamos a ver, ¿de acuerdo?, cómo podemos hacerlo, ¿vale? Hay diferentes opciones. Hay herramientas propias de Microsoft, ¿vale?, que son gratuitas y que podemos utilizarlas para hacer migraciones, o utilizar una herramienta de terceros, ¿vale? Nosotros en Icertis utilizamos habitualmente, ¿de acuerdo?, para hacer la migración de cualquier entorno a Microsoft 365, y digo de cualquier entorno me refiero de un entorno on-premise bajo servicio de correo basado en IMAP, el servidor de ficheros, Google Workspace, Dropbox y demás. Normalmente utilizamos una herramienta de terceros. Digo normalmente porque en algunos casos hemos utilizado la herramienta propia de Microsoft, ¿vale? Pero la herramienta de terceros, luego os voy a explicar algunas de las bondades que tiene, ¿de acuerdo?, y por qué se utiliza, ¿vale? Esa herramienta de terceros es BTitan, ¿de acuerdo?, que es la herramienta que utilizamos habitualmente para realizar esa migración, ¿de acuerdo?, a 365, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con el primer punto, ¿vale? Dentro de las opciones de migración, la migración de correo electrónico, ¿vale? Bueno, os comentaba un poquito antes los pasos a dar, ¿no? Y uno de los primeros pasos, ¿vale?, era tener los usuarios, ¿de acuerdo? Es decir, si yo empiezo de nuevo dentro de 365, tengo que tener creado los usuarios, ¿vale? El usuario José Manuel, el usuario María, el usuario que corresponda. Esos usuarios puedo hacerlos de dos formas. Por un lado, puedo tener creado el usuario de forma nativa en cloud, es decir, que sea un usuario 100% cloud, ¿de acuerdo? Opción 2, puedo realizar una sincronización / federación desde mi directorio activo hacia Entra-ID. Es decir, que el usuario que tengo en directorio activo, que suele ser habitualmente el gestor de identidad que tenemos en un entorno on-premise habitual, sea el mismo, ¿de acuerdo?, que tenemos para poder acceder a 365, ¿vale? Y por lo tanto las identidades estén sincronizadas o federadas, ¿vale? Para este método hay tres formas de hacerlo, que no voy a poner en detalle aquí, pero bueno, que son sincronización,
¿vale? Donde sincronizamos el usuario de contraseña con 365, ¿vale? Lo que tenemos en local lo sincronizamos con el entorno cloud. Pass-through, donde lo que hacemos es sincronizar únicamente el usuario, ¿vale? Luego hay unos agentes que lo que hacen es autenticar al usuario a través del directorio activo y la contraseña siempre queda en mi entorno local. Y luego hay un tercer elemento, de acuerdo, que es la federación. La federación es un servicio de ADFS perdón, tradicional, ¿vale? Donde yo tengo mi servicio de federación montado, normalmente en alta disponibilidad, con dos proxies por adelante y dos servidores de federación por detrás, que lo que hacen es federar mi directorio activo con Entra ID, ¿vale? Entonces, primer punto, conecto a los usuarios, de las formas que hemos dicho, ¿vale? Bien, lo escribo manualmente porque no tengo directorio activo, no quiero tenerlo sincronizado por la razón que sea, ¿vale? Serían usuarios cloud. Segunda opción, de acuerdo, sincronizarlo con mi directorio activo local, ¿vale? Dentro de esa segunda opción voy a poder hacerlo mediante sincronización, pass-through o federación. Vale. Una vez que tenemos usuarios creados y he asignado licencias, obvio, ¿de acuerdo? Tengo que hacerlo antes, acordabas un poquito, os comentaba un poquito antes. Asignación de licencias, yo tengo que tener las licencias compradas antes de realizar lo que es la migración, ¿vale? Para migrar el correo, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Pues lo primero que voy a tener que hacer, ¿de acuerdo?, es conectar la herramienta que utilice a mi entorno de origen, ¿vale? Bien sea Google Workspace, ¿de acuerdo? Bien sea un servidor de IMAP, ¿de acuerdo? O bien sea un servidor de Exchange, ¿vale? La migración de servidor de Exchange es un poco distinta a cualquier otra migración, ¿vale? Porque habitualmente se hace con una hibridación que se domina. Con lo cual ahí no vamos a entrar ahora. Vamos a entrar en migrar desde vamos a llamarlo así, un ente tercero, lo he dicho, Google Workspace, servidores de IMAP, ¿de acuerdo? Un hoster, ¿vale? Cualquiera de estas opciones, ¿vale? Entonces, para hacer eso, lo primero que tengo que hacer es conectarlos con el origen, ¿de acuerdo? En el caso de Bititan, ¿vale? Lo que se hace es que se crea lo que se llama un proyecto, ¿de acuerdo? En ese proyecto lo que se va a configurar es una cuenta con acceso a Google Workspace, ¿vale? Bueno, o en este caso, para IMAP, ¿de acuerdo? En caso de IMAP, se tiene que dar en el proyecto, hay que configurar, que eso es un poquitín peculiar, porque al final IMAP funciona un poco distinto, el usuario y contraseña de cada una de las cuentas de origen, ¿vale? En el caso de Google Workspace no hace falta hacer eso, ¿de acuerdo? Porque podemos hacerlo, ¿vale?, de forma global con una única cuenta, ¿vale? Una vez que tenemos creado el proyecto, ¿de acuerdo?, lo que vamos a hacer es la configuración de la herramienta, ¿vale? Es decir, hay un conjunto de pasos que tenemos que dar, la configuración de una API, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo?, para que conecte con la parte de Google Space y saque ahí el listado de buzones de correo, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es asignar cada buzón de correo que está en Google Space, lo voy a asignar al buzón de correo de Exchange Online, ¿vale? Voy a hacer un match. Voy a decir que este usuario es de este, que este usuario es de este, que este usuario es de este, sucesivamente, ¿vale? Lo mismo sucedería con IMAP, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que con IMAP la diferencia es que yo tengo que ir metiendo de origen, ¿de acuerdo?, el usuario y contraseña por cada uno de los buzones, ¿vale? Bien, entonces ya tengo configurado mi herramienta de Bititan conectada contra Google Workspace o contra el servidor correspondiente de IMAP, ¿vale? Y ya tengo ahí mi proyecto, vamos a llamarlo así, creado, ¿vale? Para, casi listo, ¿no?, para empezar la migración, ¿vale? Cosas a tener en cuenta utilizando Bititan, ¿vale? Es qué se puede migrar y qué no se puede migrar, ¿de acuerdo?, dentro del correo. Al final, Google y Microsoft, por ejemplo, son dos entes totalmente distintos, ¿de acuerdo? O sea, funcionan de forma distinta, incluso el servicio de correo que parece algo totalmente tradicional funciona de forma distinta, ¿vale? Vamos a poder migrar carpetas, ¿de acuerdo? Correo, obviamente, ¿vale? Contactos, parte de calendario, etc., ¿vale? Todos esos elementos vamos a poder migrarlos, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta una consideración, ¿de acuerdo? Es cómo funciona Microsoft y cómo funciona Google. Dentro de lo que es Google, tú puedes establecer lo que son etiquetas, ¿vale? Y esas etiquetas dentro de Microsoft, en un entorno de Microsoft, no existen, ¿de acuerdo? Microsoft lo que hace es trabajar con carpetas o con directorios, ¿vale?, que funcionan de forma distinta. Entonces, cuando yo vaya a migrar, ¿de acuerdo?, desde Google Workspace
a Microsoft, tengo que tener en cuenta eso, ¿de acuerdo? Que si un correo en Google está etiquetado con 3 etiquetas, ese correo se va a migrar a Microsoft, el mismo correo, en 3 carpetas distintas. Una carpeta por cada etiqueta que yo haya configurado dentro de lo que es la parte de Google, ¿vale? Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta previo a la migración, ¿vale? Las etiquetas en sí no se migran, lo que se migra es que la estructura de esas etiquetas se migran a carpetas como tal, ¿vale? Y eso algunas veces hace que un buzón de 25 gigas, ¿de acuerdo?, pase a ser un buzón de 75. Y hay que tenerlo en cuenta a la hora de migrar, ¿vale? Esto pasa con Bititan y pasa con cualquier otra herramienta, incluso la propia de Microsoft, ¿de acuerdo?, que se utilice para hacer esta migración, ¿vale? ¿Qué no se migra dentro de Bititan o dentro de cualquier otra herramienta? Pues como veis ahí, todo lo que son reminders, ¿de acuerdo? Todo lo que son Google Space, ¿vale? Reglas de lo que es el correo, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de elementos, ¿vale?, que no se van a migrar, ni con esta herramienta ni con ninguna otra, ¿vale? Esto hay que considerarlo previo a lo que es la migración, ¿vale? Bueno, una vez que tengamos esto, comenzamos el proceso de migración. Y aquí es donde viene una de las ventajas que tiene Bititan, ¿de acuerdo? Es en sí el proceso de migración como tal, ¿de acuerdo? El proceso de migración de Microsoft lo que nos va a hacer es que vamos a poder realizar esa migración, vamos a llamarlo así, en fases y probar todos los elementos de migración, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a poder migrar lo que se llama un delta, ¿de acuerdo?, que serían los últimos 30, 60, 90 días, ¿de acuerdo? Con los últimos, no, bueno, he dicho, los más antiguos de esos días, ¿vale? En una fase inicial, ¿de acuerdo? Sin tener que cambiar absolutamente nada. Es decir, el usuario seguirá accediendo a su Google Workspace o a su servicio de correo que tiene actualmente, seguirá trabajando de forma normal y yo, mientras tanto, en esa migración lo que voy a hacer es copiando todos los datos que vienen de, en este caso, del servicio de correo de Google o de tercero, a Microsoft 365 y Exchange Online, ¿vale? Exceptuando los últimos 30, 60 o 90 días, en función de la configuración que yo haga, ¿vale? Esto lo que me va a permitir es que cuando yo realice cambio de registro MX, que sería la fase siguiente, ¿de acuerdo?, ya tenga la mayoría de los datos copiados, ¿de acuerdo? Y con lo cual, a lo mejor, un buzón de 40 gigas me queda por copiar pues 1 giga o 500 megas como mucho, ¿de acuerdo?, para la fase final. Entonces, esto es cómo funciona Bititan. Y es una de las grandes ventajas que tenemos con esta herramienta, ¿vale? Lo bueno también que tiene es que si hago un servicio de correo, algún correo nos da error, o algún buzón nos da error, yo puedo volver a repetir, ¿de acuerdo?, el proceso para que se solucione ese error, ¿de acuerdo? Corrijo algunos elementos y ya permite, ¿de acuerdo?, lo que es la corrección del mismo, ¿vale? Y además nos indica por qué se ha producido el error, qué es lo que sucede, etcétera, etcétera. Puede ser por varios factores, ¿de acuerdo? Desde que un momento determinado un adjunto esté mal o esté corrompido, el tamaño del correo sea mayor de lo que permitido, etc., 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 ¿vale? Una vez que tenemos esa delta realizada, lo que vamos a hacer es fijar un día y una hora para hacer el cambio. Perdona, voy a beber un poquito de agua. Lo que os comentaba, fijamos un día y una hora para hacer lo que se llama el cambio de agujas, es decir, pasar de lo que tenía a Microsoft 365, ¿vale? ¿Cómo hago eso? Obviamente tengo que cambiar el registro MX para que en lugar de apuntar a donde estaba apuntando, de acuerdo, que apunte a Microsoft 365, ¿vale? Y una vez que hago ese cambio de MX, lo que hago es lanzar la full, ¿vale? Una copia completa. Esa full lo que va a hacer es coger los últimos 30 días, 60 o 90, en función de lo que haya configurado, y se lo va a pasar a Exchange Online, ¿vale? Con lo cual, reducimos mucho el tiempo, ¿de acuerdo?, en el que el usuario, ¿vale?, vamos a llamarlo así, tiene, no voy a decir que una pérdida, porque realmente es una pérdida, pero sí que tiene un poco de, no sabe dónde están sus correos, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿vale? Porque el tiempo de copia es mucho menor, ¿vale? Una cosa importante, cuando acabe esa migración completa,
¿De acuerdo? Si durante el proceso ha llegado algún correo al origen, a Google o a donde corresponda, ¿vale? Va a realizar, ¿de acuerdo?, la migración de ese servicio de correo, tantas veces como queramos en un momento determinado, ¿vale? Es decir, que realmente no se pierde ningún correo, ¿de acuerdo?, de lo que es en el proceso de migración, ¿vale? A pesar de que hayamos cambiado los MX, ¿vale? Bueno, migración de correo, ¿vale? Insisto en esto, lo hacemos mediante un proceso en dos fases, ¿de acuerdo? Una que se llama pre-stage, ¿de acuerdo?, incremental, donde copiamos los últimos, o sea, todos los correos, excepto los últimos 30, 60 o 90 días. Todo lo demás se copia de forma completa, ¿vale? Y una segunda fase, ¿de acuerdo?, que es lo que se llama la copia completa o full, que hacemos posteriormente a cambiar de MX, ¿vale? Primero cambiamos MX para apuntar a 365 y luego hacemos esa full, que copia el resto de correos que quedan por ahí pendientes, ¿vale? Últimos 30, 60 o 90 días en función de lo que yo quiera. Vale. Migración de datos, ¿vale? Fases. La primera fase, evaluación de los datos. Todo he clasificado los documentos, ¿vale? Pues tendré que decidir, dentro de lo que tengo en Google Drive, ¿vale? Pues tendré que clasificarlos según su uso. Es decir, si es un uso individual por parte de una persona, si es un uso colectivo donde tengo muchas personas, ¿de acuerdo? La importancia también de esos documentos, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo más importante de todo lo que tengo en Google Drive? ¿Qué es lo más importante que yo tengo que migrar? Pues es esta carpeta o este conjunto de carpetas y tengo que migrarlas y demás, ¿vale? Saber a dónde se va a migrar, ¿vale? También, ¿de acuerdo? Es decir, saber la carpeta X, ¿de acuerdo?, que es muy importante para mí, que es utilizada por el departamento de administración, por ponernos un ejemplo, ¿de acuerdo? Esa vamos a migrarla a un sitio de SharePoint, ¿de acuerdo?, una librería que va a estar ahí todo el contenido, ¿vale? Otro de los puntos importantes es identificar al propietario de cada una de las carpetas, ¿vale?, de cada uno de los documentos, ¿vale? Normalmente se migran parte de los permisos, ¿de acuerdo?, pero si no hay que establecerlos, ¿vale? Pues si alguna cosa, en un momento determinado, depende del origen, se pierden lo que son los permisos, ¿vale? Y hay que volver a establecerlos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante identificar a los propietarios, ¿de acuerdo? Saber qué permisos tienen las diferentes carpetas, ¿de acuerdo?, en su entorno de origen, ¿vale? Para cuando sean migrados no haya ningún tipo de problemas y no haya un tipo de, vamos a llamarlo así, problema de seguridad. Más que problemas de que no se copie el dato, de seguridad y que queden los permisos mal, ¿vale? Bueno, herramientas que podemos utilizar, ¿vale? Os lo comentaba un poquito antes. Bien, herramientas propias de Microsoft, ¿vale? O bien herramientas de terceros, ¿vale? Nosotros en nuestro caso, como tercero, utilizamos Bititan también, ¿de acuerdo? También es verdad que para la migración de SharePoint, fundamentalmente a SharePoint desde Google Workspace, en nuestros casos, normalmente utilizamos herramientas nativas, ¿de acuerdo?, propias de Microsoft, ¿vale? Y os explico el por qué, ¿de acuerdo? Bititan, vamos a llamarlo así, está basado, o su infraestructura está en Microsoft Azure, ¿vale? Entonces, cuando movemos datos desde Google Workspace, por ejemplo, a Microsoft, suele haber unos canutos de ancho de banda que suelen bajar bastante, ¿vale? Algunas veces tenemos algún tipo de problema con esto, ¿de acuerdo? Entonces, con la herramienta de propiedad de Microsoft, esto muchas veces se diluye, aunque los tiempos, o sea, copiar datos tarda lo que tarda, ¿vale? Y al final, pues bueno, lleva un tiempo, ¿vale? No es inmediato, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué limitaciones tenemos en Migration Manager, ¿vale? Ahí más o menos las veis en las diapositivas que os he configurado, ¿vale? Tamaño máximo de archivo de 150 gigas, ¿de acuerdo? Alojamiento de la plataforma de datos que es compatible con SM2.0, ¿vale? A nivel de Google Workspace, tamaño máximo de archivo que son de 15 gigas, ¿vale? Dropbox también 15 gigas, ¿vale? Un elemento importante, no tiene soporte, es decir, si tienes una incidencia, pues te la vas a tener que arreglar, ¿vale? Y luego, obviamente, eso con cualquier elemento de Microsoft, ¿de acuerdo? Puede haber problemas con las rutas largas, famosas, ¿de acuerdo? De los archivos, ¿vale? Es decir, ahí sabéis que Microsoft tiene una limitación en el número de caracteres que va a tener la ruta y esto hay que prepararlo antes de realizar la migración, ¿de acuerdo? Para que no haya ningún tipo de problemas. Ya sabéis que muchas veces los nombres de los archivos son prácticamente un texto, ¿vale? Más que un nombre de archivo, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso sucede en cualquier organización, ¿vale? Entonces, si utilizamos Migration Manager, en función de nuestro origen tendremos unas limitaciones, ¿vale?
que son las que aparecen ahí. Si esas limitaciones están dentro de lo que es viable para mí, perfecto, puedo utilizarla. Es una herramienta que funciona muy bien y el único inconveniente, fundamentalmente, es que no tiene soporte, ¿vale? Bueno, es gratuita, ¿vale? En el caso de Bitita, ¿vale? Esta herramienta de terceros, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué se migra? ¿Vale? A nivel de Google Space, pues se migra todo lo que son los documentos, ¿vale? Contenido, jerarquía, a nivel de site, de estructura de sitios, ¿vale? Y todos los documentos asociados, ¿vale? ¿Qué no se migra? ¿De acuerdo? Pues cosas propias de Google, ¿vale? Pues iconos, colores, estructura, vamos a llamarlo así, ¿vale? Otros elementos que son propios de la parte de Google. Service Drives, ¿de acuerdo? Se migra lo que es la estructura y tienes que indicar a dónde vas a migrar, lo que son los archivos, ¿vale? Se puede migrar, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, ¿cómo hacemos entonces? Vale, ya tenemos, vamos a llamarlo así, elegir la herramienta. Vamos a utilizar o bien la herramienta propia nativa de Microsoft o vamos a utilizar Bitita, ¿vale? Pues ya vamos a empezar con el proceso de migración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero lo que tenemos que hacer va a ser configurar o preparar mi entorno de destino para poder albergar, ¿de acuerdo?, los datos que estamos hablando, ¿vale? Es decir, no sé si voy a configurar un site, 2 sites, 20 sites, a eso tenemos que definirlo. Obviamente es un proceso previo, ¿de acuerdo? Yo voy a necesitar un site para administración, voy a necesitar un site para contabilidad. O quiero un site global donde esté toda la documentación, ¿vale? Perfecto, como que vamos a hacerlo, ¿vale? Lo mismo con la parte de OneDrive. Pues que, bueno, OneDrive es más sencillo porque al final no deja de ser repositorio individual de cada uno de los usuarios, ¿vale? Una vez que tenemos esa parte configurada, empezaríamos con la transferencia de datos, ¿vale? Entonces, aquí indicaríamos, configuramos el proyecto, configuramos el origen, el drive correspondiente, configuramos el destino con el SharePoint o con el OneDrive correspondiente, ¿vale? Y le daríamos a la tecla de enviar, ¿vale? Eso lo que va a hacer es ir copiando los datos. Bueno, primero va a hacer un indexado de los datos que hay en origen, ¿de acuerdo? Y luego va a ir copiando los datos a destino. Ojo con esto, ¿de acuerdo? Este indexado lo hace cada X tiempo. Entonces, si hay mucha modificación en el entorno de origen, ¿de acuerdo?, vamos a tardar mucho más en copiar a destino, ¿de acuerdo? Y esto es porque, claro, si hay una modificación, si alguien utiliza un archivo o abre un archivo, aunque solo sea abrirlo, la fecha de modificación del archivo suele cambiar, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer la herramienta es ir a volver a buscar ese origen, ¿de acuerdo?, para copiarlo a posteriori, ¿de acuerdo? Si la modificación es muy alta en los ficheros, tiene que volver a hacer un reindexado de lo mismo, ¿vale? Con lo cual, si nos puede ir una migración de datos, ¿de acuerdo? En este caso, desde Google Drive o Google Shares, ¿de acuerdo?, a Microsoft 365, se nos puede ir unas cuantas horas o unos cuantos días, ¿vale? Con lo cual es conveniente, ¿de acuerdo?, que en estos casos no es que los usuarios no puedan utilizar el origen, sí pueden utilizarlo y la documentación va a estar ahí, ¿vale? Es que lo utilicen lo menos posible, ¿de acuerdo?, para que los tiempos de migración sean los más cortos posibles, ¿vale? Bueno, y un último elemento que vamos a tener que realizar es la validación de la migración. Es decir, vamos a tener que verificar que toda la migración se ha hecho de forma correcta, ¿vale? Habrá que hablar con el propietario que teníamos antes, que hemos identificado, y decirle, oye, ¿cómo ves esto? ¿Bien? ¿Ves esa estructura bien? Vale, perfecto. ¿De acuerdo? Pues entonces, pasamos ya a todos los usuarios, en lugar de utilizar el origen del nivel de archivos, decimos, a partir del día X, empezáis a utilizar esta librería de SharePoint, ¿vale? Si hay alguna modificación, podemos lanzar una copia, ¿de acuerdo? Y vamos a llamarlo así, incremental o como queráis llamarla, ¿de acuerdo?, de lo que se ha modificado, ¿vale? Pero siempre teniendo en cuenta lo que os he comentado un poquito antes, ¿vale? El tema de reindexado que hace, para saber qué archivo se ha modificado, ¿de acuerdo? Y que cuanto más modificación, más veces va a tener que hacer ese reindexado y más va a tardar en realizar la copia final, ¿vale? Bueno, pues ya hemos migrado tanto Exchange, ¿de acuerdo?, como correo, ¿de acuerdo?, desde, por ejemplo, Google Space a Exchange Online, y hemos migrado mis archivos de datos, ¿de acuerdo?, desde la parte, por ejemplo, de Google Drive a SharePoint / OneDrive, ¿vale? O desde un servidor de ficheros a esa ubicación, o desde un servidor de IMAP a Exchange Online, ¿vale? Me da exactamente igual. Vale.
Dos cosas adicionales, ¿vale? La primera de ellas, formación de los usuarios. Sobre todo si un usuario viene de Google Workspace a Exchange Online, alguien tendrá que enseñarle cómo funciona Outlook, cómo funciona la estructura de carpetas, ¿de acuerdo? Las etiquetas que utilizaban en otro lado aquí no se van a poder utilizar, es decir, alguien va a tener que hacer esa explicación, ¿vale? Con lo cual, lo normal es hacer, lo que os comento ahí, ¿de acuerdo? Hacer un plan de capacitación, es decir, identificar qué necesidades tienen nuestros usuarios, ¿de acuerdo? Y desarrollar unos contenidos para darles una formación, ¿vale? Formación que puede ser más o menos extensa, ¿de acuerdo? Pues tiene que haber un plan de gestión de cambio, por llamarlo así, ¿vale? Segundo, ¿vale? Un programa de capacitación, donde demos unas sesiones formativas o unas píldoras formativas o unos materiales de apoyo que permitan a los usuarios trabajar de forma, vamos a llamarlo así, directa, ¿vale? Con la nueva herramienta que están utilizando, ¿vale? Obviamente no es lo mismo entrar a un Google Drive que a un SharePoint o a un OneDrive, ¿de acuerdo? El funcionamiento es distinto. Alguien tendrá que explicar versionado, etcétera, etcétera, que serían las capacidades que tenemos en el nuevo entorno, ¿vale? Y luego tiene que haber un equipo de soporte habitualmente, ¿vale? Por incidencias. Esas incidencias habitualmente en un proceso de migración suelen ser mucho más altas al principio, ¿de acuerdo? Y esas van bajando exponencialmente, ¿de acuerdo? Hasta prácticamente, normalmente en un entorno de 365 las incidencias son mínimas, ¿vale? No deja de ser un servicio, un software como servicio, ¿vale? Donde al final yo no tengo que mantener ningún tipo de infraestructura, ningún tipo de elemento, ¿de acuerdo? Y todo depende en este caso de Microsoft, ¿vale? Y luego, obviamente, tener un feedback y mejoras, ¿no? Siempre es posible mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, ese feedback es importante, ¿vale? Bueno, y por último, consideraciones adicionales, ¿vale? La comunicación a los usuarios. Esto es importantísimo en este proceso de migración. Es decir, muchas veces hablamos de ruido, ¿de acuerdo? Que puede suponer una migración dentro de una organización, ¿vale? Es muy importante que se comunique a los usuarios en tiempo y forma cuándo se van a realizar determinados cambios, ¿de acuerdo? Comentábamos un poquito antes de lo que es el cambio en el correo, cuando realicemos a full migration y hacemos el cambio de los MX. Claro, a partir de entonces que hagamos el cambio de los MX, todo el correo que entre a la organización va a empezar a entrar por 365. Habrá que avisar previamente de que el día X a la hora Y se va a realizar ese cambio y por lo tanto los usuarios van a tener que empezar a utilizar el correo en Exchange Online, ¿vale? Y avisarles también de que si no encuentran algún correo, ¿vale? Depende un poquito de cómo se hace esa full migration, ¿vale? Normalmente los usuarios no se dan cuenta de ella, pero bueno, puede suceder que si soportas un gran volumen de correo y tú recibes mucho correo y en función del día que se haga, puede haber algunos correos que no los veas, ¿vale? Avisarle de que no se preocupe, que los correos van a llegar, ¿vale? Y la transparencia, ¿vale? Ser transparente, es decir, se va a hacer una migración, se va a hacer la migración, se va a hacer de esta manera y se acabó, no pasa nada, ¿vale? Eso es como funciona, es como cualquier otro proceso en cualquier organización de cualquier tipo, ¿vale? Luego, pruebas y validación. Eso es lo bueno que tenemos, por ejemplo, con BTTAN, ¿de acuerdo? Que podemos hacer pruebas y validación de que esas pruebas son correctas. Es decir, yo cuando haga la migración de Delta, la inicial, por ejemplo, del correo, voy a poder validar que el usuario X, ¿de acuerdo? Tiene todo el correo estos los últimos 30, 60 o 90 días, ¿vale? No hay ningún problema. ¿Vale? Lo mismo con la migración de los documentos, ¿vale? Voy a poder ir viendo qué documentos se han migrado y cuáles en un momento determinado no se han migrado, ¿vale? Y las pruebas post-migración, ¿vale? Fundamentalmente temas de permisos y cosas por el estilo en acceso a archivos, sitios de SharePoint, etcétera, etcétera, ¿vale? Que puede quedar alguno, ¿de acuerdo? Que se haya perdido por la razón que sea, ¿de acuerdo? Que se volverá a configurar, ¿vale? Y luego, por último, ¿de acuerdo? La parte de monitoreo y optimización, ¿vale? Es decir, monitorizar el rendimiento, ¿de acuerdo? Y el uso que vamos a tener de Mi 365, ¿vale? Más que nada, para saber si las licencias que hemos asignado, en el perfilado que comentábamos un poquito al principio, se corresponden con el uso que están dando mis usuarios, ¿vale? Y obviamente, si no se corresponde, habrá un proceso de optimización, ¿de acuerdo?, de esas licencias, ¿de acuerdo?, que nos va a permitir en un determinado bien reducir costes, ¿de acuerdo?, porque la licencia, a lo mejor que sea necesaria, sea una licencia inferior. Dos, aumentar la satisfacción, ¿vale?, de nuestros empleados, de los usuarios de nuestra organización, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a tener una licencia que se corresponde con el servicio que quiere utilizar, ¿vale? Bueno, pues esto es un poquito lo que es el proceso de migración, ¿vale?, de Microsoft, de cualquier elemento a Microsoft 365 o de Google Workspace a
Microsoft 365, ¿vale? Bueno, cualquier duda que tengáis en un momento determinado podéis contactar conmigo y a partir de aquí lo vemos. Buenos días y hasta la próxima.